principales preocupaciones de los futuros padres es el saber si sus hijos van a nacer sanos. El 3% de los nacimientos en el mundo nacen con anormalidades, como el labio leporino, el paladar hundido, el síndrome de Down. Algunos se relacionan con los genes y los cromosomas. Los bebés que nacen con anormalidades tienen un mayor riesgo de morir en los primeros años de vida. Y también es importante aclarar que hay enfermedades que los síntomas aparecen meses después de que hayan nacido los bebés. En este video, mis compañeros y yo veremos todo este tema de gran curiosidad para futuros padres y próximos psicólogos como nosotros. Gracias al avance de la tecnología genetista, han hecho contribuciones para evitar los defectos en los nacimientos y ayudar a los posibles padres a evaluar de tener hijos con defectos. Un orientador genético toma los antecedentes familiares y realiza exámenes físicos a los padres y a cualquiera de sus hijos biológicos. Realizan pruebas de laboratorio como los de sangre, piel, orina o huellas digitales. Analizar y fotografiar los cromosomas de los tejidos corporales pueden mostrar las posibles anormalidades cromosómicas. Ellos intentan ayudar a comprender los riesgos que conlleva, explica sus implicaciones y presenta información sobre alternativas de acción. Con esto nos referimos a la relación entre los genes. Un gen dominante es una variante que se expresa con mayor fuerza. Cuando una persona tiene dos versiones de un gen, pero uno se transmite con mayor frecuencia en las generaciones, entonces estamos hablando del gen dominante. Y aquel gen que no es dominante se le llama gen recesivo. En el caso de la herencia recesiva, en la cual ambos padres tienen una copia del gen mutado, pero no presentan la afección, cada hijo tendrá el 25% de probabilidad de salir completamente sano, el 50% de probabilidad de ser portador de este gen y el 25% de probabilidad de ser afectado por la enfermedad. Los defectos recesivos se expresan solo si un niño recibe el gen recesivo de ambos padres. En el caso de la herencia dominante, la probabilidad de que el niño herede este gen mutado es del 50%. Los defectos transmitidos por herencia recesiva tienen mayor probabilidad a ser mortales a temprana edad, ya que los que son transmitidos por herencia dominante, que son mortales en esa edad, desaparecerían en poco tiempo en las generaciones, ya que los niños no llegarían a la edad para reproducirse y pues no pasarían a la siguiente generación. En cambio, un efecto recesivo puede ser transmitido por portadores del gen, pero que no son afectados por la enfermedad, viviendo lo suficiente para reproducirse. Algunos de los trastornos heredados de forma dominante son la acondroplasia, el cual es el tipo de enanismo más común, la enfermedad de Huntington, la cual provoca el desgaste de neuronas, entre otras. Por otro lado, algunas de las enfermedades transmitidas de forma recesiva son la enfermedad de Tay-Sachs y la anemia de células falciformes, las cuales son más comunes en ciertos grupos étnicos. Les voy a hablar un poco sobre la impronta genética. Esta se refiere a la manifestación de ciertos rasgos que dependen de haber sido heredados de la madre o del padre. En los pares de genes solo se activa la información genética de un solo progenitor. Es decir, las personas heredan dos copias de sus genes, una de su madre y otra de su padre. Generalmente, ambas copias de cada gen están activas en las células. Sin embargo, en algunos casos, solo una de las dos copias está activada normalmente. La activación de esta copia depende del padre de origen. Unos genes están activos por el padre y otros solo cuando se heredan de la madre. Estos genes sometidos a impronta, generalmente el padre de origen suele estar marcado o estampado en el gen durante la formación de los óvulos y los espermatozoides. A este proceso de estampado se le conoce como metilación. Esta se refiere a una reacción química que une moléculas pequeñas llamadas grupos metilo a ciertos segmentos de ADN, cada una de las cuales consta de un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno. Cuando se agregan grupos metilos a un gen en particular, ese gen se desactiva y no se produce ninguna proteína a partir de él. Estas moléculas identifican qué copia de un gen ha sido heredado de la madre y cuál del padre. Aún no existe una causa o razón específica, sin embargo se sabe que los genes impresos tienden a agruparse en las mismas regiones de los cromosomas. Se han identificado dos grupos principales de genes impresos en humanos,
uno en el brazo corto del cromosoma 11 conocido como P, este grupo en la posición 11p15, y otro en el brazo largo que es conocido como Q del cromosoma 15, este grupo en la región 15q11 a 15q13. Los genes improntados representan un papel muy importante en la regulación del crecimiento y el desarrollo fetal. Por esto mismo, para un correcto desarrollo se requiere la contribución biparental, la cual puede alterarse por dos mecanismos. El primero, cuando existe una deleción, o sea, una falta en el cromosoma que contiene el gen activo. El gen del otro alelo no puede suplir su función porque esté inactivado y por lo tanto va a ocurrir una repercusión fenotípica. El segundo mecanismo se denomina disomía uniparental. Ocurre cuando una persona recibe dos copias de un cromosoma o parte de un cromosoma de un progenitor y ninguna copia del otro. Esta disomía puede ocurrir aleatoriamente en la formación de óvulos o espermatozoides o en el desarrollo fetal temprano. La persona con disomía uniparental puede carecer de copias activas de genes esenciales que se someten a impronta genética. Esta pérdida de la función esencial genética puede provocar un retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, entre otros problemas de salud. Existen varios trastornos genéticos que pueden resultar de la disomía uniparental, principalmente dos, que se generan en la misma región cromosómica 15, Q11, Q13. El primero, el síndrome de Prader-Willi, que se caracteriza por la alimentación descontrolada y la obesidad. En este, el material genético inactivo procedente del cromosoma 15 procede del padre. Y el síndrome de Angelman, que se caracteriza por causar discapacidad intelectual y problemas del habla. En este, falta el material genético de la madre para la misma región del cromosoma 15. En la herencia ligada al sexo, ciertos trastornos recesivos relacionados con los genes en los cromosomas sexuales afectan de manera diferente a los hijos, dependiendo si son hombres o mujeres. El daltonismo es uno de los padecimientos relacionados con el sexo. Otro es la hemofilia, una enfermedad en la que la sangre no coagula como debería de coagular. Los rasgos recesivos ligados con el sexo se transmiten en el cromosoma X de la madre. La madre solo es portadora, no presenta la enfermedad, pero puede transmitir el gen a sus hijos. Los trastornos ligados al sexo casi siempre aparecen solo en los hijos varones. En las mujeres, un gen dominante normal en el cromosoma X del padre predomina sobre el gen defectuoso en el cromosoma X de la madre. Los varones son más vulnerables a estos trastornos porque no existe un gen dominante opuesto en el cromosoma Y del padre para superar el defecto en el cromosoma X de la madre. En ocasiones, una mujer hereda el padecimiento ligado al sexo. Por ejemplo, si el padre es hemofílico, por casualidad, la madre es portadora del trastorno, la hija tiene probabilidad del 50% de recibir el cromosoma X anormal de cada uno de sus padres y presentar la enfermedad. Ahora les voy a hablar un poco sobre los cromosomas y las anomalías cromosómicas, pero primero hay que definir qué es un cromosoma. Se denomina cromosomas a las estructuras altamente organizadas del interior de las células biológicas, compuestas por ADN y otras proteínas, y en donde reside la mayor parte de la información genética de un individuo. Los seres humanos poseen 23 pares de cromosomas, constituyendo un complemento cromosómico total de 46 cromosomas. Ahora, ¿para qué sirven los cromosomas? Bueno, estos sirven para que un organismo crezca y funcione adecuadamente. Las células deben dividirse constantemente y producir nuevas células que reemplacen a las células viejas y desgastadas. Durante la división celular es esencial que el ADN permanezca intacto y distribuido uniformemente entre las células. Los cromosomas son una parte clave del proceso que asegura que el ADN se copie y distribuya fielmente en la gran mayoría de las divisiones celulares. Aún así, se producen algunos errores en raras ocasiones. Es donde se producen las anomalías cromosómicas. Bueno,
Las anomalías cromosómicas pueden afectar a cualquier cromosoma, esto incluyendo a los cromosomas sexuales. Las anomalías cromosómicas pueden afectar a el número de cromosomas y la estructura de los cromosomas. Las anomalías más grandes pueden ser visibles con un microscopio en una prueba llamada análisis de cromosomas o cariotipo. Las anomalías cromosómicas más pequeñas se pueden identificar mediante pruebas genéticas especializadas que escanean los cromosomas de una persona para detectar los fragmentos adicionales o ausentes. Las anomalías numéricas ocurren cuando una persona tiene una o más copias suplementarias de un cromosoma o bien le llega a faltar un cromosoma. La trisomía puede afectar a cualquiera de los 23 pares de cromosomas, pero las anomalías más frecuentes son la de la trisomía del par 21, mejor conocida por nosotros como el síndrome de Down, la trisomía del par 13 y la trisomía del par 18, que esto afecta tanto a niños como a niñas. Estas anomalías son visibles en un microscopio en el cariotipo. Ahora, algunos factores que pueden llegar a incrementar la probabilidad de que esto suceda es que cuando mayor es una mujer embarazada, mayor es la probabilidad de que su feto tenga un cromosoma adicional o le llegue a faltar un cromosoma. Esto no ocurre igual en el varón, ya que a medida que el varón envejece, la probabilidad de conseguir un niño con una anomalía cromosómica apenas y se ve ligeramente incrementada. Bueno, las anomalías estructurales ocurren cuando una parte de un cromosoma es anormal. A veces una parte o todo un cromosoma se une de forma incorrecta con otro cromosoma. En ocasiones alguna parte de los cromosomas se llega a perder o se duplica. Algunas anomalías cromosómicas causan la muerte del embrión o del feto antes del nacimiento. Otras causan problemas como discapacidad intelectual, estatura baja, convulsiones, problemas cardíacos o paladar hendido.